Muchos de vosotros conocéis a Miguel Ángel Aramburu porque ha participado en muchos cursos de los que hemos hecho aquí en la sede de Comillas, ha sido profesor en este centro universitario, es mi director de tesis, mi maestro, mi amigo y mi casi todo. Efectivamente, como para Mariana, yo también lo tengo en un pedestal porque si veis el currículum y es abreviado lo que os he puesto, pues ha tocado casi todos los bloques temáticos que se pueden tocar en la historia del arte, desde el coleccionismo, la arquitectura, por supuesto el arte de la cantería. Hemos publicado muchas cosas juntos, ha publicado muchísimas cosas en solitario, obras públicas. Dirige el grupo de investigación Arte y Patrimonio al que pertenezco y al que pertenece también Ana Cajigas, entre otros profesores de la Universidad de Cantabria y de aquí. Y hemos trabajado en planes directores, en planes de restauración, muchas cosas. Comillas, cuando llegamos aquí empezamos a investigar sobre el seminario, sobre Llanos, sobre el Capricho, sobre Gaudí, sobre todo el elenco de artistas que trabajaron en esta villa. Y llevamos muchísimos años trabajando conjuntamente en esa investigación, ¿no? Y en buena parte el archivo histórico que estamos formando nace de ese interés por la investigación que aquí se ha generado. Entonces, en un curso dedicado a Gaudí y al Capricho y a la arquitectura en general civil de la villa no podía faltar Miguel Ángel Aramburu, que es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Cantabria y, como digo, es un referente en todos estos temas. Así que, Miguel Ángel. Bueno, el tema específico que quería hablar era el Capricho de Gaudí como manifestación de la arquitectura del lujo, como máxima, del lujo máximo, que creo que es una de las aspiraciones que había a la hora de hacer el Capricho, ¿no? Con la idea del lujo. No es fácil entenderlo porque hay que entender primero qué se entendía por lujo, porque lo que se entiende por lujo ha ido cambiando a lo largo de la historia y en el siglo XIX significaba unas cosas y en nuestra época significa otras cosas distintas. Y entonces conviene aquilatar bien qué es lo que significaba en el momento para tratar de entender si el Capricho de Gaudí efectivamente es esta manifestación del lujo. Bueno, desde época romana se venía hablando de lo que era el lujo, se criticaba determinados tipos de lujo, pero el lujo, si se dedicaba a las obras públicas, no importaba. Ahí podía haber todo el lujo que fuera necesario. En cambio, se decía en la época de Augusto, había que valorar la modestia en las edificaciones privadas, empezando por la del propio Augusto, y especialmente una idea que nos va a interesar más, porque ya aborda directamente el lujo en la arquitectura civil privada, pues Cicerón escribió una frase que luego he visto reflejado incluso en una casona que se puede ver en el centro de León, que traducido dice, es una frase de Cicerón que está ahí puesta, que dice que la casa debe ser según la nobleza del que la encarga y no la nobleza según el que haga la casa. Es decir, que si uno tiene unas características elevadas, pues la casa debe tener unas características elevadas y no tratar de elevarnos haciendo una casa una gran casa, ¿no? Bueno, esta es la idea de que debe acomodarse la casa a la persona, es lo interesante. Debo decir, aunque no voy a hablar de muchos temas porque ya es difícil la idea central que quiero explicar como para hablar de otras. Entonces yo quería haber hablado mucho de Máximo Díaz de Quijano, pero realmente no, prácticamente no voy a hablar, muy poquito. Pero es que no es fácil, efectivamente, acomodar la casa, en este caso, a Máximo Díaz de Quijano, porque las fuentes que tenemos son relativamente limitadas, ¿no? Y entenderlo no es... Hay que pensar que apenas una semana antes de morirse es que se estaba publicando un manifiesto ultracarlista que él firma o le han hecho firmar, de defensa de las ideas más disparatadamente
ultras que podamos imaginar contra el liberalismo, incluso contra los católicos liberales que vivían justamente en la casa de al lado. Entonces, una de las cosas que también quería hacer era no solamente contraponer las dos ideologías, ¿no? Católicos liberales que viven en el Palacio Soberano y el carlista que vive irredento, carlista irredento como Pereda o como su gran amigo Fernando Fernández de Velasco, que se inventa también en el Palacio de Villacarriedo toda una historia fascinante que hay que poner en paralelo a lo que hace Máximo Díaz de Quijano, pues son dos manifestaciones de lujo completamente distintas. Entonces quería verlo también comparado, y es muy interesante compararlo, ¿no? Compararlo y también porque son casi contrarias. Pero no lo voy a poder hacer porque, para que se entienda la idea central, pues me voy a focalizar en el capricho. Y voy a entrar muy directamente, digamos que, al tema. Bueno, quizá decir que efectivamente en el siglo XIX la idea se debate mucho sobre lo que es el lujo, sobre todo desde la Ilustración, a finales del XVIII y ya a principios del XIX se debate muchísimo en Francia, en España, en Alemania, de lo que es el lujo y lo que no es. Y algo en lo que luego insistiré es que hay dos tipos de lujo. Un lujo bueno y un lujo malo. El lujo bueno es un lujo volcado al interior que muestra la superioridad de la cultura en la que nos movemos. Y el lujo malo es el pretencioso que se muestra hacia el exterior para presumir de lo que no se es. ¿De acuerdo? Esta es la idea básica que además los arquitectos en los tratados del siglo XIX asumen. Por tanto, nos interesa mucho esta distinción de los dos lujos, ¿no? Y, como podemos suponer, en el caso del capricho, se está adoptando la idea del lujo bueno, ¿no? Que es la que dicen los tratadistas del siglo XVIII y del siglo XIX, que está en la enciclopedia incluso, y que es lo que los arquitectos pues están planteando. Bueno, pues vamos a entrar directamente, nos vamos a tirar a la piscina con algo que ya seguramente conocen, ¿no? Con este ventanal, con estas vidrieras del taller, se supone del taller de Rigal. Se supone que arriba estaría el sol girando en torno a lo que parece, está muy perdido, que hay un girasol con que hay algunos insectos que están revoloteando en torno a él, y luego hablaremos de esto, pero nos vamos a centrar en las dos figuras principales que tanto conocemos, ¿no? En la abeja y con la guitarra y el ave. No voy a hablar del tipo de ave porque me corregiría Antonio Sama inmediatamente, pero sí vamos a hablar de esa iconografía del ave que está junto al órgano, ¿no? Bueno, hay que decir que el modernismo tiene una fascinación por mezclar hombres y animales, y se hacen monos que parecen hombres, aquí lo tenemos en el propio seminario, y hombres que parecen animales, ¿no? O que tienen actitudes animalescas y al revés, ¿no? Y en eso, pues, no solamente es que lo hagan escritores, sino que lo hacen también personas que se dedican a estudiar la etología de los animales de una manera científica. Y tenemos tres en una misma línea, que son estos tres que aparecen ahí citados, dos del ámbito alemán, suizo el primero, pero del ámbito alemán, Peter Scheidling, que es el que más nos va a interesar, sobre el cual creo que se proyecta el capricho, y el segundo, Carl August Cagus, un alemán. Estos dos primeros les gustaba la psicología, la pedagogía. En el caso de Cagus le interesa también la pintura, es un pintor romántico interesante. Y Charles Darwin, bueno, no voy a hablar de él, pero los tres tienen la misma idea que intenta encontrar en los animales el alma de los animales. Esto era un concepto absolutamente nuevo, inédito, que rompía con lo que se había dicho anteriormente. Los animales tienen un alma, tienen emociones que
y se pueden comunicar con nosotros, que tenemos alma y tenemos emociones, ¿no? Bueno, estudian el comportamiento de los animales y voy a leer el título de los libros que aquí aparecen con las fechas de los dos últimos para que nos hagamos una idea, aunque hablaremos sobre todo del primero. Bueno, el libro de Camus se titula Psicología comparada e historia del alma en el ámbito del reino animal. Historia del alma en el ámbito del reino animal y comparada. En el de Darwin, un poco más tardío, la expresión de las emociones en el hombre y los animales. Y pone una serie de representaciones de gestos humanos comparado con gestos de perros, de otros animales, etcétera, etcétera. Bueno, lo interesante es que comparan, ¿no? Unos y otros. Bueno, y esto es lo que al final pues supone que nos relacionamos con la naturaleza, como son los animales, ¿no? Ya con una parte. Luego veremos lo que pasa con los vegetales también. Bueno, vamos con el que más nos importa, que es este teólogo, era también teólogo, Peter Scheindlin, Ensayo de una psicología animal completa. ¿Qué es lo que nos dice? Tiene un capítulo, son 2 volúmenes, escritos en alemán, y en el segundo volumen él habla de todos los animales en una escala que va de los más simples. En el tomo 1 estarían los insectos, por ejemplo. En el volumen 2 nos habla de las aves cantoras, a las cuales dedica, digamos que, bastantes párrafos. Los animales no son meras máquinas biológicas, sino que poseen un alma, emociones y capacidades mentales complejas. Bueno, pues nos cuesta entenderlo, pero efectivamente es lo que decía. Y algunos actualmente, digamos que los etólogos más actuales, vuelven otra vez a esta misma línea que se había planteado en el 19, ¿no? En este capítulo lo que habla es de las capacidades de imitación que tienen las aves, determinadas aves, para reproducir especialmente la música, ¿no? Bueno, este libro se publicó en alemán, nunca se ha traducido al español, pero sí sé que se manejaba en el ámbito de la Barcelona del siglo XIX. Y un fragmento, precisamente el que se dedica a los pájaros cantores, sí se publicó en castellano, 1862. Bueno, el método de estudio que hace Scheindlin es siempre el mismo con todos los animales. Primero estudia cómo se ha tratado esto en todas las culturas, después observa a los animales, su comportamiento, y luego saca unas conclusiones, ¿no? Que son reflexiones morales siempre sobre la relación entre hombres y animales. Bueno, ¿qué es lo que él observa? Bueno, él observa varias cosas, pero especialmente que en una comarca de Alemania, del centro de Alemania, los montes del Harz, pues había un negocio muy boyante donde fabricaban unos organillos se llamaban las serinets, que servían para enseñar a cantar a las aves. Y entonces había una práctica muy extendida, especialmente entre las clases elevadas, pero también entre el pueblo, digamos, de enseñar, como vemos ahí a la derecha, que exigía una disciplina, que exigía un aislamiento del ave, y efectivamente las aves aprendían a cantar la melodía que interpretaba el órgano. Y entonces eran capaces de interpretar los tonos, las melodías, etcétera, etcétera, seguramente mejor que yo, al cual a mí me echaron del coro a la primera sílaba que pronuncié y ya se acabó mi carrera musical, ¿no? Bueno, por el otro lado, esto lo completaba con que existían también una serie de órganos que tenían tubos en los cuales se introducía algo de agua y producían sonidos que imitaban el sonido de las aves. Y entonces tenemos la aproximación humana
hacia el canto de las aves, y en cambio lo que hemos visto antes sería justamente al revés, las aves imitando, ¿no? Entonces, bueno, él conecta ambas cosas y dice, caramba, va a ser posible comunicarnos, ¿no? Porque estas aves no es que reflejen de una manera automática o simplemente pasiva esto que aprenden, sino que luego son capaces de improvisar y modificar la melodía. Y no es simplemente que usen este canto para aparearse o para marcar territorio, sino que también son capaces de expresar estados de ánimo y emociones. Por ejemplo, la alegría. Esto le interesó mucho. Y dice, las aves, o determinadas aves por lo menos, tienen una estética musical. Es mucho decir, pero la tienen, es lo que decía, ¿no? Tienen una intencionalidad incluso moral, que es ya dar otro salto más allá, ¿no? Y esto es lo que permite la comunicación con los humanos a través de un lenguaje universal, que es la música. ¿Qué va a querer el que ponga aquí esta vidriera? Pues reflejar esa comunicación con las aves a través de ¿qué? De la música, algo que Máximo Díaz de Quijano conocía naturalmente, ¿no? Humanos y animales tenemos alma, tenemos un medio de comunicación que es la música, y aquí aparece reflejado con ese órgano y ese ave que canta, ¿no? Vamos a ver alguna frase que dice Scheindlin, en esa traducción que se hizo en Barcelona. Ellos, los pájaros cantores, cantan para sí y a nosotros nos cabe el placer de oírlos sin pena ni fatiga, bien así como recogemos la cera y la miel de la industriosa abeja. Muchos pájaros remedan de suyo a otros cantores y hasta aprenden del hombre, esto es, del organillo, motivos nuevos e insólitos. Bueno, esto Gaudí lo habría podido leer. Creo que lo leyó, sí. Y Máximo Díaz de Quijano lo podía entender perfectísimamente. Bueno, hay otra observación que hace el propio Scheindlin, que me llamó la atención porque yo lo interpretaba mal. Yo había intentado interpretar esto que está en el pórtico, ¿no?, del Capricho también, como la fabricación del nido, y lo vinculaba, alguien había dicho que el Capricho en realidad no se diseñó primeramente para Máximo Díaz de Quijano, y entonces decía que era para unas bodas, y entonces para que vinieran aquí unos novios, y entonces, bueno, pues aquí está la fabricación del nido, etc. Bueno, pero no. Leyendo a Scheindlin nuevamente, pues hace una digresión, no es menos interesante la arquitectura de los pájaros, ¿no? Eligen según su necesidad el solar en árboles, en la hierba, en los muros, edifican y enlazan, encajan y rellenan con ramitas, paja, tallos de hierba, etcétera, 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 y hacen, bueno, pues lo que vemos ahí, ¿no? Con el palmito, que es una planta que crece en los alrededores de Barcelona, ¿no? Bueno, el ave, pues también de nuevo, pues Antonio Sama es el que la identifica, no hablaré de ello, pero yo esto naturalmente lo identifico inmediatamente y creo que me da una clave interpretativa con algo que, otro texto que evidentemente Gaudí conocía, que es el origen de la arquitectura, que está en Vitruvio, lo dice cómo empieza la arquitectura en la historia, y todos los tratadistas, incluso del siglo XIX, lo repiten una y otra vez, ¿no? Bueno, ¿cómo se empieza a hacer la arquitectura? Bueno, pues se empieza a poner unas ramas, unas hojas, y nos tapamos con unas hojas, y después esto lo transformamos en piedra, ¿no? Esta es la manera en que dice como un nido, ¿no? Como las aves hacen los nidos, pues los humanos hemos empezado a hacer. Es una frase tópica que siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, efectivamente, todos los libros de arquitectura, incluso en el siglo XIX, empiezan con esta frase de Vitruvio y la aplican, y este es el origen de la arquitectura, y por eso la arquitectura tiene esa relación con la naturaleza. Esto, evidentemente, a Máximo Díaz de Quijano,
pues claramente le interesaba, ¿no? Ahí tenemos Gottfried Semper, un arquitecto del XIX, lo tenemos, pero lo podemos ver a la derecha, una representación del siglo XVIII, o a la izquierda, pues, una representación de Vitruvio en el siglo XVI, ¿no? Ahí están construyendo, pues, con ramas, etcétera, etcétera, pero también como empieza la arquitectura en piedra de una manera muy tosca. ¿Cómo es ese pórtico que tenemos ahí del Capricho? Pues efectivamente intencionadamente tosco, como si fuera el inicio de la arquitectura prácticamente. Bueno, pero tenemos otra imagen, la de la abeja negra, que está con una guitarra. Bueno, efectivamente, Máximo Díaz de Quijano componía tangos y por lo tanto tocaba la guitarra, claramente, ¿no? Bueno, pero en ese primer tomo habla de un capítulo dedicado a los insectos, de Insecten, y de nuevo nos dice que las abejas tienen una vida interior, más extraño todavía, pero efectivamente lo dicen, y es influenciable por el arte humano y las vibraciones acústicas, especialmente por la guitarra, porque él observaba que cuando los músicos tocaban, efectivamente se aproximaban. Especialmente parece que era muy especial el sonido que producían las guitarras románticas del siglo XIX, que eran, como se ve aquí, un poco más estrechas que las que hay ahora, y la madera empleada y el tipo de cordaje emitía un sonido que era prácticamente igual, cuando tocaban notas graves, prácticamente igual al zumbido de las abejas. El caso es que se aproximaban y entonces Scheidling de nuevo observa. Y entonces, a partir de aquí, vemos a un guitarrista muy famoso del siglo XIX, Dionisio Aguado, ¿no? Y entonces él observa que hay una aproximación, ¿no? Entonces, aunque las abejas no tengan un oído externo, sin embargo, a través de las antenas y las patas, pues, de nuevo, tienen también esa relación con la música y, por lo tanto, también expresan su estado de ánimo, aunque sea más primitivo, porque efectivamente lo coloca en una escala más baja. Bueno, pues, por lo tanto, las dos cosas, ¿no? Bueno, pues lo que quiere decir es que incluso estos invertebrados pues no son simplemente unos autómatas primitivos, sino que se conectan con el entorno y tienen también un sentido estético de armonía. Son las mismas leyes que rigen para los hombres, las mismas que para los pájaros, para los mamíferos, para toda la naturaleza, en realidad, ¿no? Bueno, pues aquí tendríamos el volumen 1 y el volumen 2 de este libro que estoy citando, ¿no? Bueno, si salimos ahora fuera al exterior, vamos a encontrarnos con el mundo vegetal. Vamos a ver qué pasa. Naturalmente, todo conectado con esa idea de la naturaleza, ¿no? Todo el exterior del edificio, como se puede ver en la fotografía, ¿no? Pues está inserto en la naturaleza. También las plantas tienen esa relación con el hombre, no solo los animales, sino también las plantas. La idea, expresada en textos, que vamos a ver ahora, también es que por la mañana, el día, es muy importante, y lo recalcan, es el día, cuando comienza el día despierta todo un mundo, se desencadena una serie de reacciones en la naturaleza, ¿no? Y aquí Antonio Sama lo ha explicado muy bien, cómo el edificio está pensado para que cuando el sol sale de unas habitaciones y el recorrido del sol va recorriendo, ¿no? Por fuera, va por todas las habitaciones, ¿no? Y el propio edificio, ¿no? Hace como un croissant, ¿no? La teoría del croissant, cómo va iluminando cada habitación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero esto lo dicen también los textos de la época que Gaudí también había podido leer, ¿no? Se desencadena una serie de reacciones y influye en las plantas y en la distribución de las partes, sencillamente, del edificio. Bueno, vamos a ver algún texto que también, aunque estaba en el original en alemán, también lo podía conocer en castellano.
Otto Uhle también es otro naturalista. Si los dos primeros que hemos estado viendo, eran también teólogos, este era rabiosamente ateo, pero da igual, porque al final es muy espiritualista lo que escribe sobre la naturaleza. Bueno, y se titula El día y la noche en la naturaleza, ¿no? Y es ese pasar del día. Él lo había publicado en 1851 en alemán, pero ya vemos que en Barcelona lo podía conocer, ¿no? Y entonces él dice que hay días, vamos a poner un texto, cada aurora es casi un acto de creación, una nueva primavera. No solo los irracionales, sino también los vegetales, no solo los animales, sino también los vegetales, manifiestan a su modo el júbilo que sienten a la aparición del nuevo día. Las aves lo saludan con sus gorjeos y en sus cantos, dijéranse que acompaña un movimiento de ansiedad o impaciencia. Las hojas o las flores de los vegetales vuelven su faz al sol. Está hablando naturalmente de la planta de la que está hablando, ¿no? Pero todas, en realidad. Como si le contemplaran con placer y bajo su influencia lumínica abren sus cálices y corolas y derraman, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Otro texto, es un poquito largo, pero esto me interesa, lo subrayo en rojo, siguiendo la misma idea, ¿no? Porque, claro, cuando esto se hace, Máximo Díaz de Quijano, después de haber tenido carlista y redento, de participar activísimamente en la Tercera Guerra Carlista, que fue cruel, innecesariamente cruel, junto con su amigo Fernando Fernández de Velasco, personaje interesantísimo, pero que firma decretos muy, muy crueles. Fernando Fernández de Velasco se tiene que ir a Francia, mi familia se tiene que ir a Francia también, y lo pierde todo, y él se tiene que ir a Cuba. En Cuba, afortunadamente, tenía unos, parece que parientes con un gran ingenio, el ingenio Quijano, allí, y bueno, él vuelve ya enfermo, ¿no? Y entonces, para los días tristes de la vida, cuando él vuelve aquí enfermo, naturalmente, todo esto le viene muy bien. Esta idea de la naturaleza, que con esta alegría que viene por toda la naturaleza, por animales y por plantas, le viene muy bien. Bueno, no voy a leer el texto para no alargarnos, pero ahí está, ¿no? Bueno, continúa el texto. Con la luz de la mañana, las plantas dan al principio sus tareas, por medio de las cuales se pueblan las selvas y los prados, se forman las flores y las frutas. Y en cuanto a nosotros, la relación, ¿no?, con la persona. No renueva en nuestra alma esa nueva vida, las plantas, nuestros deseos de vivir, nuevos deseos de vivir. Esto es lo que le interesaba, ¿no?, que se ha retirado enfermo aquí, casi como un sanatorio, ¿no? Bueno, hay otro texto que también se podía leer en Barcelona, en castellano también traducido, de Lamarck, el gran también naturalista, Jean-Benigues Lamarck. Bajo diversos títulos merecen las hojas llamar nuestra atención. La misma época de su nacimiento, el retorno de la primavera, el rejuvenecimiento de la naturaleza, la movilidad de las partes, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que...? Y voy a los dos últimos párrafos, ¿no? Un aspecto lisonjero que viene a comunicarte cierto aire de salud y de vida. Así que hasta las hojas de las plantas que vemos ahí comunican la misma idea. No digamos, naturalmente, los girasoles, ¿no? Bueno, con este relieve, me gusta mucho poner la foto lateral, ¿no?, para que se vea cómo se ha formado, ¿no?, presionando, ¿no?, sobre la materia, ¿no? Bueno, sobre esto yo he dirigido un excelente trabajo final de máster de Paper de Side, que se ha iluminado sobre toda la cerámica del Capricho y toda la relación con las arts and crafts británicas, ¿no?, tan importantes, y yo no voy a hablar realmente de esto, solamente lo menciono, ¿no? Aquí están los azulejos de William de Morgan, el mundo inglés, las arts and crafts, que seguro que se ha hablado aquí de ello, ¿no? Y naturalmente tiene una influencia claramente. Bueno, aquí tenemos también la famosa relación con el libro que caricaturiza, un libro anónimo que
caricaturiza a Oscar Wilde con el sentido del dandismo que se ha aplicado a Máximo Díaz de Quijano. Bueno, yo no creo que fuera exactamente un dandy. Él ciertamente era una persona muy alegre y cuando estaba con Pereda, lo que de Pereda decían que era muy bueno en el teatro, de otros que estaban en su tertulia decían que eran muy buenos en el derecho, de otros decían que eran muy buenos en la música, otros decían que eran muy buenos de qué, y cuando hablan de Máximo Díaz de Quijano dicen que es un juerguista fantástico para las reuniones, ¿no? Entonces sí, ciertamente era una persona muy culto, extraordinariamente culto, era abogado, se defendía económicamente bien, etcétera, etcétera, pero relacionarlo con Oscar Wilde me parece un poco exagerado. Bueno, hay una cosa que yo no he visto, pero claramente está aportada, que es una caricatura que intenta caracterizar a Oscar Wilde, pues claramente está tomada de un cuadro de Anton van Dyck, donde el autorretrato, hay dos autorretratos, con un girasol, el cual manifiesta su devoción hacia el rey. En el siglo XVII-XVIII, el girasol es símbolo de devoción. En el mundo religioso, y luego tenemos algún ejemplo, es de devoción. Y aquí es la devoción al rey. Él está exhibiendo la medalla que le ha regalado el rey como pintor del rey. Él quiere aquí mostrarse como que es el pintor del rey. De hecho, hay el otro retrato que existe, lo que hace es, hay una inscripción que dice que está por entero, dice omnis in hoc sum, que está por entero dedicado al rey, que tiene plena devoción al rey. Bueno, ahí vemos cómo se ridiculiza a Oscar Wilde, ¿no? Hay un poco en plan locuelo, ¿no? Pero a la derecha vemos cómo se usa en el mundo religioso del siglo XVIII. Está un altar español, pero es la obra de un veneciano, una obra de mármol puesta en un altar, y es símbolo, efectivamente, de devoción. Bueno, algo muy parecido, creo adivinar, porque está muy perdido, en la parte de arriba de las vidrieras, encima de la abeja y encima del pájaro cantor, parece que se adivina que está exactamente esto mismo, rodeado del sol girando. Así que una cierta idea parece que está ahí. Bueno, vamos a continuar con este exterior. Claro, una cosa es que haya girasoles y otra cosa es la disposición de los girasoles en esta serie de bandas que coloca al exterior, tan bien ordenada, tan numéricamente ordenada, sin una duda. Bueno, esta manera de ordenar se adelanta a la manera de ordenar que luego se hace en el modernismo en Europa. Hay muchos girasoles en toda Europa y la manera más parecida está realmente en la secesión vienesa, que es el inicio de la modernidad más moderna de la arquitectura, ¿no? En Otto Wagner, en la serie de estaciones que hace del ferrocarril que rodea a Viena, y ahí lo encontramos aplicado como banda y además prácticamente solo la flor, ¿no? Digamos, bueno, que no es propiamente solo la flor, pero prácticamente digamos que la manera de entenderlo sería prácticamente lo mismo. Pero luego en la cultura alemana se ha reflexionado mucho, hay mucho girasol, en las arquitecturas, especialmente en Múnich, muy conectado con Viena, hay muchos, pero se usa de un modo un poco diferente, porque también aparece junto con el tallo y sobre todo en bandas verticales, no suelen colocarlo en bandas horizontales. Bueno, en alguna casa como esta, también se ha notado que la arquitectura intenta también recoger al máximo de la luz del sol, porque en Múnich pues, la luz del sol es poca y hay que aprovecharla, ¿no? De manera que también hay ese cierto sentido, ¿no? Bueno, pero luego encontramos, siempre un poco más tardíos, ¿no? Otros muchos ejemplos de girasoles, también en relación con el sol, con el paso del tiempo. Bueno, hay muchos ejemplos en toda Europa, pero yo creo que en este sentido es muy innovador. Aquí, en este caso, por ejemplo, en Francia, aplica también el mismo sentido plástico, ¿no? Que tenía los girasoles aquí en el Capricho. Bueno, llegamos a la última parte realmente, no sé cómo voy de tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Me quedan qué? ¿10 minutos? ¿O sí? ¿O ya me he pasado? 6 minutos, bueno.
Sí, lo último que quiero hablar es precisamente de la idea del invernadero, la parte de atrás, ¿no? Hemos hablado de la fachada, del invernadero como elemento fundamental. Bueno, yo lo que creo que él parte de las ideas de la arquitectura de máximo lujo que se plantea en París, la plantea Viollet-le-Duc y otros arquitectos, que se centra en la idea de introducir dentro del edificio la naturaleza a través de lo que llaman la serre, ¿no? Es la idea del jardín dentro de la casa. Lo hacen, el proyecto de Viollet-le-Duc lo hace partiendo de un eje que tiene una entrada que es octogonal y eso se distribuye en dos alas que marcan como una X, seguramente inspirándose en el barroco italiano. Y luego en el centro aparece la serre, que aparecería justamente ahí arriba, digamos, ahí arriba. Bueno, esa es la que consideraban que era la casa de mayor lujo, la que más debían imitar los más opulentos, ¿no? Y efectivamente, si nosotros vemos el plano, vemos que hay una corrección de ejes. Nosotros entramos por el pórtico y vemos que tiene hacia un lado, y idealmente podríamos entender que la idea no es que luego lo cortara cuando vino aquí, pero que idealmente eso debería completarse con otro ala que viniera por aquí, que desde luego era imposible aquí edificar porque ya nos damos con el barrio, las casas populares que están aquí detrás. Sería imposible de hacerlo, ¿no? Pero digamos que ese cambio de eje, bueno, puede ser por otras razones, pero a mí me parece muy extraño tal y como está manifiesto, ¿no? Y si tuviera ese ala que le falta, enlazaría perfectamente con las ideas de Viollet-le-Duc y de otros arquitectos, claramente. Bueno, entonces, eso lo publica en Viollet-le-Duc, en su famosa obra de los Entretiens, y, bueno, lo que viene a centrar todo, entonces, es el edificio en la idea de la serre. La serre o jardín de invierno es el elemento central, sobre lo cual se escribieron tratados en Francia en el siglo XIX, y ahí tenemos uno importante de 1844, ¿no? Cómo hacer la serre, y tiene dibujos, grabados, cómo hay que hacerlo, para qué, cómo, distintos tipos de serres, etc. Solo que él lo plantea como un lugar para plantar y cultivar plantas. Le explica que esto se empezaron a hacer para traer plantas de otros lugares, de las colonias, y que pudieran mantenerse en un otro clima que no le corresponde, naturalmente. Ese es el origen, ¿no? Naturalmente, esto también sirve para que en el invierno pues, se puedan mantener otras plantas. En definitiva, es para el que quiera cultivar. Bueno, este es un inicio. Ahí vemos ese tratado de Newman, importante, el arte de construir y gobernar las serres, publicado en París. Y aquí dice, en la actualidad cualquier jardín, por pequeño que sea, difícilmente puede prescindir de un invernadero. Y se puede afirmar que al momento de escribir estas líneas no hay ningún terrateniente con recursos que construya una casa de campo que no considere añadir el indispensable adorno. Y aquí ya empieza a introducir la palabra adorno. Ya no es plantar unas plantas, sino que es un adorno. Y esta es la idea que va a acabar desarrollándose, ¿no? Bueno, un tratado importante en esta época, el de Reynaud, pues habla de la serre, dedica un capítulo a la serre, y dice que se ha vuelto muy común ya, en 1858, y contribuyen al encanto de un hogar y satisfacen las necesidades de lujo. Esto es lo que dicen los tratadistas teóricos del lujo. ¿Para qué? Para los gustos refinados de la época actual. Es decir, el lujo sirve para mostrar que somos de una cultura superior y ya no podemos movernos como un patán que vive en el estiércol, vamos a ponernos en unos términos un poco toscos, ¿no? Entonces, esto es lo que justifica
esta idea de lujo, ¿no? Y como vemos está hablando de la Serre específicamente, ¿eh? Bueno, y efectivamente enlazan, y Renaud enlaza claramente con esta idea del lujo. Algunos historiadores del arte actuales, franceses, ya lo están uniendo, ¿no? Y aquí no vemos la idea del mal lujo, sino la idea del verdadero lujo, el refinamiento de la cultura que uno tiene, la cultura actual, ¿no? Y es hacia el interior. Es legítimo. Bueno, si nosotros vemos un poco esta historia de estas serres o jardines de invierno, aquí vemos un ejemplo de un comerciante de lana alemán que se había enriquecido con este comercio de la lana, y lo que hace es retirarse a cultivar como un entretenimiento rodeado de su familia. Es decir, es un jardín íntimo de la familia. Ahí está su mujer, su segunda mujer, con los niños. Es decir, es un refugio íntimo, pero esto va a cambiar también, ¿eh? Bueno, aquí efectivamente la influencia grande la protagoniza Paxton, que empieza a hacer estos invernaderos para los jardines de terratenientes británicos. Aquí vemos un ejemplo, y naturalmente, pues, el ejemplo máximo es Crystal Palace, la sala de exposiciones, ¿no? En 1851, la foto es un poco posterior porque esto se trasladó y le añadieron, que luego veremos, esa torre que vemos a la izquierda. Bueno, y esto tiene una influencia clara también en el continente, ¿no? Fue un éxito social. Y esta introducción de la idea social en esta arquitectura de cristal, en este edificio tan criticado en su momento, esta idea social es la que va a influir, ¿no? Bueno, aquí pongo un pequeño guiño, aunque no quiero ir más allá porque tampoco puedo estar muy seguro, pero ahí vemos esas torres, una pareja de torres que se colocaron ahí, tiene una función utilitaria, pero bueno, la imagen a veces entra por los ojos, ¿no? Bueno, pero aquí quien va a marcar la idea del gusto, pues va a ser los nobles franceses, y especialmente hay una mujer que en el París del 19 marcó lo que había que hacer en una casa noble en todo el continente, ¿no? ¿Qué es lo que había que hacer? Bueno, esta mujer es una sobrina de Napoleón Bonaparte, que se llama Mathilde Bonaparte, que estuvo prometida, aunque no llegó a casarse, con el otro Napoleón, que luego fue Napoleón III, y Napoleón III, cuando se prometió, le puso un palacio allí, en el centro de París, y ella lo decora. Y lo introduce la naturaleza por todos lados, contrata a un pintor, Charles Giraud, que nos retrata todos los salones, y digamos que todo el mundo va a conocer esta casa por la cual pasaron todos los literatos franceses, Flaubert, Dumas, todos los literatos franceses, todos los artistas franceses, Carpeaux, Bonnat, Degas, todos pasaron por... tenía un salón literario, los invitaba, ella pintaba, ella escribía, marcó el gusto, y todos los demás nobles han ido copiando lo que aquí se hacía, ¿no? Y naturalmente también hizo la Serre, ¿no? Y como decía, uno de los asiduos a estas reuniones acoge a todos sus visitantes con un desenfado que era el refinamiento extremo de la superioridad, ¿no? Desde el lujo máximo y la cortesía. Bueno, aquí se inventan nuevos tipos de muebles, estos sofás que no son longitudinales, sino que se curvan para que la gente pueda conversar, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces transforma la Serre en un lugar social de reunión elevada, ¿no? Y es la idea que va a transmitir a toda Europa. Desgraciadamente, esta Serre en el año 1950 se demolió todo el palacio, es decir, los franceses también han hecho sus barbaridades, era esta, que podemos ver aquí, pero es el modelo que se traslada a Europa. El propio pintor luego pintó otros, y se titula así, Interior de una Serre, y digamos que esto era lo que circulaba como modelo. Aquí hay ejemplos también de hay mobiliario que es de tipo oriental, árabe, vamos a decir, o morisco, como decían, ¿no? Y esto se relaciona también con la idea del lujo oriental
que es lo que se introduce, ¿no? La palabra lujo se asocia a oriental. De esto ha hablado también el profesor Antonio Sama y realmente no quiero introducir más, ¿no? Bueno, y ahí vemos como Edouard Manet pues tiene también esta idea, ¿no? El arquitecto Reynaud, en este tratado, que habla de la serra, dice: de tal manera se introducieron los hábitos de la vida elegante que deben ser vistos como objetos de primera necesidad en las residencias destinadas a las familias opulentas, ¿no? Es algo necesario, ¿no? Y lo vemos aquí con la idea de la galantería. Y ya estoy terminando. Bueno, y termino exactamente con esta frase. Y ya con esto termino, ¿no? Porque luego se podría hablar de ese lujo oriental que se podría ver en otras imágenes. Bueno, un poema que se llama Jardín de invierno, es decir, la serra, exactamente, ¿no? ¿Cómo se desarrolla este poema? En medio de la serra. Abajo está la traducción, ¿no? Esto es en 1884, cuando se está haciendo este invernadero, ¿no? Pues al atardecer, cuando la luna derrama sus azules temblores, pieles de tigre y alfombras, todo el mobiliario noble que estaría ahí, ¿no? Que nos falta aquí en el Capricho, ¿no? Y lamentando en tonos elegíacos caer siempre en un estanque dormido, un beso frío en los labios de la luna, ¿no? Es decir, hemos transformado la serre de ser algo para plantar unas plantas en algo social, algo que nos lleva al sentimiento, a la emoción, al alma, etc. Y, como hemos visto, ese alma no está sola, está inserta plenamente en toda la idea de la naturaleza, claramente. Bueno, esta es mi explicación y hasta aquí puedo leer. Bueno, pues nada, Miguel Ángel, felicitarte por la presentación, porque sigas profundizando, que aportes cosas, ¿no? La investigación del capricho, del significado, ¿no? De las fuentes. Y voy a comentar algo de lo último que has dicho, porque yo también hablé el otro día del jardín de invierno de la princesa Matilde, ¿no? Y como tenía que hablar muy rápido muchas cosas, insistir un poco en esto que has dicho, porque yo hablaba de que el invernadero efectivamente es un recurso, no sé cómo decirte, de eficiencia energética que servía también para calentar la casa y tal, pero también es un recurso que expresa como ningún otro quizás al propietario, ¿no? Porque representa un concepto de confort moderno. Entonces, simplemente precisar que yo creo que es muy importante que entendamos ese concepto de confort que se convierte en paradigma de la arquitectura doméstica. El confort es algo más que comodidad, ¿no? Y lo define Reynaud y Viollet-le-Duc, dicen que es bienestar físico y psicológico, ¿no? Entonces, yo creo que estos invernaderos efectivamente servían para ese bienestar físico, pero también psicológico, para estar a gusto, para verse representado, en este caso Máximo, con plantas supuestamente tropicales, ¿no? Es una forma de conseguir climas artificiales, ¿no? Y eso era el culmen también de la distinción, es decir, que la comodidad y el confort ya no solo era algo meramente práctico, sino que servía como elemento significativo para representar el carácter, la cultura del propietario, ¿no? Entonces yo creo que como has dicho tú, efectivamente es un símbolo de refinamiento, ¿no? Pero de refinamiento moderno, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y es un poco lo que hace Antonio López en la Casa de Ocejo cuando añade esa galería cristalada, amoblada con fantasía, esa gavia o esa serre, ¿no? que hablan también las crónicas. Y creo que eso pues lo tenemos que tener muy en cuenta para entender efectivamente el capricho y su concepto de lujo y refinamiento y confort moderno, ¿no? Aquí lo dejo. Sí, totalmente de acuerdo. Es la idea del confort que viene de Inglaterra, la palabra es inglesa, y todos en Europa la adoptan. Como se dirá después en el contexto de la Escuela de Barcelona, digamos que hacia el exterior podemos mostrar el carácter que queramos, poner el edificio, otras cosas, pero dentro vamos a poner el confort y que viene naturalmente, y por eso muchas habitaciones se llaman el hall o el water closet
o etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto viene de ahí, ¿no? Bueno, el Capricho tiene un garaje que para algunos les estorba, ¿no? Nada más entrar, el garaje que además está en piedra y no se parece al otro. Importantísimo que esté el garaje, ¿no? Esta gente, él era un indiano, como hemos visto, ¿no? Aunque forzado, pero era un indiano. Y él conocía que había que tener el teléfono, había que tener el Capricho, el inodoro, todos estos elementos de confort, y un elemento de confort es evidentemente esta calefacción, porque si atiendo a lo que habéis escrito, que también las chimeneas son añadido posterior, ¿no? Por lo menos en parte, pues claro, esto hay que calentar el edificio. Y desde luego en el Palacio Sobrellano tengo entendido que pasaba mucho frío, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es un elemento de calefacción natural muy evidente. Las dos cosas van unidas, ¿no? La idea del confort intelectual, de sentirse en esa modernidad de civilización, como decían en la época, y al mismo tiempo gozar de todos estos elementos que son de confort práctico, que también hablan de esa civilización, de ese estadio que va por encima claramente de los demás, ¿no? Claramente sí. Ahí tenemos el garaje, ¿no? Que claro, lo vemos desde aquí y parece que nos sobra, ¿no? Está ahí al principio. No se concebía una casa indiana, ¿no? De un indiano sin un garaje, ¿no? A veces era enorme, ¿no? Y el garaje no solamente implicaba un sitio para guardar el coche, había que guardar al cochero y al mecánico, ¿eh? Por lo tanto, se llegan a construir verdaderas casas para que estén ahí. Eso es absolutamente fundamental, ¿no? Yo tengo una pregunta, profesor. Sí. Vamos a poner al personaje. Como gran conocedor de las casas indianas, ¿cuál sería, de las casas indianas, ¿no? ¿Hay alguna que tenga un invernadero o similar o similar a un invernadero? En la cornisa cantábrica, ¿eh? Porque... Sí. No en Cantabria, pero sí, en Asturias y en Galicia sí. Sí, claramente sí. Yo los he visto. Pequeñitos, no es esta idea de centrarnos en ello, pero sí hay ejemplos, sí. Ahí tenemos las notas que la calle de la Bola, donde vivió en Madrid. Esta es la visita de los reyes a Santander, para lo cual él compone un vals que regala a la reina. Ahí tenemos la amistad con Pereda, ¿no? Yo creo que él era muy jovencito, Máximo Díaz de Quijano, y él insiste para colaborar con Pereda. Y yo creo que estas zarzuelas se hacen un poco por quitarse de medio a este pesado de Máximo Díaz de Quijano, y efectivamente el resultado no es muy bueno. Hizo tres zarzuelas, ¿eh? Tres. Y ahí tenemos una de ellas, para que se publica. Hay otras dos, ¿eh? Y a veces son muy malas. Y este es el otro amigo que tenía, que es Fernando Fernández de Velasco, que es el que, por herencia, recibe el palacio de Villacarriedo, el gran palacio del siglo XVIII. Y él también, cuando puede volver a España, tiene que refugiarse allí y se construye una historia fantástica, tiene que respetar el exterior, pero se construye toda una historia fantástica como se inventa que todos los Fernández de Velasco son todos sus antepasados, que es la historia de España, y entonces se lía a comprar cuadros de Fernández de Velasco por toda España y dice que deja entender que son sus antepasados, y entonces que él es prácticamente el condestable de Castilla. Él era un Velasco de una rama ultra secundaria que no tenía gran importancia, pero visto los cuadros que había allí, desgraciadamente, han dejado que se marche en una acción absolutamente irresponsable de patrimonio. Ya no están los cuadros allí. Cuadros que son pintados por el colaborador de Velázquez, ni más ni menos, lo hemos perdido. Y él se inventa que estos son mis antepasados. Y entonces se construye toda una historia, y a medias con Pereda y tal, y entre los dos, Pereda y Máximo y Paulino, el otro hermano de Máximo Díaz de Quijano, y se van a ver a Carlos VII, al rey carlista, se van a ver a Suiza, y Máximo es el que en Santander mueve toda la revuelta de la Tercera Guerra Carlista, y ahí cuando se empieza está diciendo, cuidado con este, que se mueve muy bien, que tiene mucha labia,
y qué tal, y está ahí, ¿no? Entonces le meten en un camino endiablado de sangre y muerte, que es en lo que acaba todo esto, ¿no? Es la idea. Pero él se va a Cuba y ahí se encuentra con Mariano Díaz de Quijano, que tenía algo allí, ¿eh? Así que, bueno, vuelve con dinero. Y se muere. Pero ya, como ya he dicho, una semana antes, prácticamente, se publica un gran manifiesto carlista, terrible, terrible, ¿eh? Entonces él es irredento, igual que los otros dos, bueno, igual que Fernando Fernández de Velasco, etcétera, 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 ¿no? Esta es la esquela que le dedican sus amigos carlistas, ¿no? Que son los que al final le reconocen todo. Bueno, pues nada más.